capítulo 21, versículo 1 dice: Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Primer punto, Dios cumple sus promesas, porque dice que pasó el tiempo que Dios le había dicho y Sara concibió un hijo. Segundo punto, Sara dice: se llamará Isaac porque Isaac significa risa. Entonces, cualquiera que conociera esto se reirá conmigo de que Dios me ha hecho ahora sí reír, pero reír de alegría, ya no en sentido de burla. Por eso es que ahora Isaac así contento, feliz, ríe esa risa. Y ese tercer punto, Agar se va. Agar y su hijo se van porque no iba a heredar Isaac con la carne, con Isaac. Ya vimos que esto representa al espíritu y la carne. No tiene caso meternos otra vez, pero sí tiene caso repetirlo. Isaac representa al espíritu, que es el que debe de heredar. Pero el espíritu y la carne no pueden convivir bajo el mismo techo, porque o hereda uno o hereda el otro y los dos se pelean. Entonces, por eso es que se tiene que deshacer Abraham de Ismael y correr a su mamá también, que es la egipcia esta, entonces, que habíamos visto, Agar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que correr, tenemos que despojarnos de la carne para que pueda vivir el espíritu de Dios en nosotros. Y ese es el que va a heredar la vida eterna. No esta carne ni este cuerpo que se los va a comer que se va a volver el polvo y se lo comen los gusanos. Sino nuestro espíritu es el que va a heredar. Cuarto punto, o el punto que sea. Abraham hace una gran fiesta porque destetó a su hijo Isaac. ¿Qué nos quiere decir esto de que hizo una gran fiesta? Bueno, esa respuesta la vamos a tener en el libro de Jacer, que ahorita vamos a explicar algo que no viene aquí en la Biblia, pero que es un buen complemento con esto. Pero continuamos con el versículo número 12. Entonces Dios dijo a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva, y en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante en el desierto de Beerseba. Y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Lo primero que hay que dejar en claro, que en sí no vamos a ver el por qué es importante en esta ocasión, en este capítulo, pero sí en el siguiente. Pero es importante porque aquí viene la base. Y la base es que Abraham hace una gran fiesta cuando es destetado Isaac. Entonces esto significa que hizo una gran fiesta e invitó a todo el pueblo, ¿no? Quedan invitó todos a cordialmente todos invitados para que vengan Gracias. a la fiesta. Y en ese todos incluía
a Sem, hijo de Noé, ¿se acuerdan? Bueno, él todavía vivió bastantes años después, creo que alcanzó todavía como unos, no me acuerdo, unos 20 años aproximadamente después del nacimiento de Jacob, o sea que todavía duró bastante. Recordemos, Sem vivió 600 años. Y bueno, prácticamente es el más viejito que tenemos de ahí, desde que Dios creó a la tierra. Entonces hizo una gran fiesta, y eso es lo que hay que dejar en claro. La Biblia no especifica bien por qué escribió eso de que hizo una gran fiesta, pero en el libro de Jasher, lo vamos a ver más adelante en el otro capítulo, que esta fiesta pues invitó a muchos y fue un gran regocijo para Abraham el haber destetado a Abraham, y es como, wow, mi hijo, es como me siento orgulloso de él, de que ya prácticamente ha comenzado a ser un niño, un hombre. Y bueno, esa es la primera cosa. Lo segundo es que, ¿por qué Dios permitió que corrieran a Ismael con su madre Agar? Y bueno, ya vimos que el propósito de esto de la Biblia es demostrarnos que tenemos que despojarnos de la carne y vivir en el espíritu para que el espíritu herede y bla bla bla. Ya quedó eso muy claro, lo he explicado muchas veces. Pero lo que hay detrás son unos pequeños datos que quizás nos puedan ser útiles. Por ejemplo, en el libro de Jasher dice que Ismael tenía 14 años cuando nació, o 13, 14 años creo, 14 años cuando nació Isaac. Así que obviamente tenía un año Isaac cuando él tenía 15. Pero cuando llegó a la edad de 5 años, Isaac, estaba él en la tienda, afuera de su tienda, y entonces llegó Ismael, como ya era un niño, ya creo que tenía 19 años, era arquero, entonces estaban ellos ya, él ya estaba grande, y como era arquero, llegó ese día enfrente de Isaac, y agarró su arco, y se lo puso así enfrente de Isaac, para quererlo matar. Y entonces Sara se dio cuenta de lo que quería hacer Ismael, que quería matar a Isaac, y se entristeció mucho y se preocupó muchísimo. Claro, es su mamá, toda mamá haría eso. Y entonces fue cuando le dijo a su esposo Abraham que por favor se corriera a su sierva Agar junto con su hijo, para que no heredara. La Biblia dice que era para que no heredara, y ya vimos ese principio espiritual, sí, para que no heredara junto con la carne, bla, 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 el espíritu, ¿no? Pero para que ella estaba protegiendo a su hijo Isaac, para que no lo matara, pues tiene intenciones de matarlo. Y entonces fue cuando vemos la Biblia y dijo Dios, sí, no te entristezcas, no te preocupes, es tu hijo, es tu descendiente, y también él va a ser muy bendecido. Y bueno, ya vemos lo que pasó después. Se fueron al desierto, llegó el ángel, y esta Agar se fue a Egipto. Bueno, vivieron en el desierto y después se fue a vivir a Egipto. Y tiene lógica porque ella era de Egipto. Ella, recuerdan que se las dio faraón a Abraham, se la dio a Agar, y obviamente pues regresó a sus orígenes. Y de ahí tomó una esposa para su hijo Ismael. Y entonces la esposa de Ismael pues, era egipcia. Entonces, digamos que en perspectiva bíblica no era cristiana, ¿no? Para decirlo así, una del pueblo pagano. Entonces, a pesar de que los habían corrido, Dios protegía a Ismael como hijo de Abraham. Por eso es que lo cuidó también, a pesar de que su mamá hizo que se casara con otra mujer que era de otro pueblo. Hasta aquí estos datos. Esto es importante porque nos van a dar un panorama distinto, un poco diferente, más amplio, en lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Por lo pronto, continuemos con el versículo número 22. Aconteció en aquel tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech:
No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamo a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto entre Beerseba y levantó a Abimelech, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Aquí es la primera vez donde, y creo que la única, donde aparece el nombre o la frase Dios eterno. Los judíos usan mucho esta frase de Dios eterno, el Dios eterno. Y se me hace un poco curioso que nada más aparezca una sola vez, bueno, al menos esta vez aquí. Versículo 34, y moró Abraham en la tierra de los filisteos mucho tiempo. Ok, ¿qué más podemos aprender de esto? Bueno, hay muchos simbolismos de los cuales no tengo mucha explicación. Por ejemplo, el número 100 aparece mucho. No sé si se dieron cuenta. Los judíos dividen lo que es la Torá, o lo que es el Pentateuco, si no mal recuerdo, en 54 partes. Estas partes, que son como capítulos, pero no son capítulos, se les llama parashat. Entonces, así los judíos de todo el mundo saben que cada semana se tiene que leer cierta parashat o cierto capítulo. Y precisamente este capítulo toma el nombre de algo que viene en ese capítulo, ya sea la primera frase o algo que tenga que ver con el capítulo que están leyendo, con esta parasha. Y esta parasha justamente se llama Lech Lecha. Y esto es aquí donde se empiezan a ver estos códigos numéricos, que el número 100 rodea a Abraham como un número como de cumplimiento. La palabra Lech Lecha en hebreo, en gematría, vale exactamente 100. Y entonces es 100 precisamente el número gemátrico de esta parasha, o sea, de este capítulo. Además, si Abraham, Dios lo llamó cuando tenía 75 años y murió Abraham de 175 años, significa que Abraham dedicó su vida al Señor desde su llamado exactamente 100 años. Y justamente cuando Sara tenía 90 años y Abraham le llevaba 10, fue cuando nació su hijo. Y con 10 años más que Sara, significa que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Entonces este número 100 lo vemos como un complemento como de todo, un cumplimiento del cuidado de Dios que tuvo durante toda su vida, bendiciendo a Abraham, el cumplimiento de la promesa de Dios que le iba a dar un hijo, y el cumplimiento prácticamente de todo lo que ha hecho Dios en la vida de Abraham. Dos datos curiosos. El primero, aquí viene principalmente en este final de este capítulo y principios del siguiente capítulo, viene un código en método de secuencia de letras equidistantes. No lo vamos a ver ahorita porque se relaciona más con el siguiente capítulo. Y la segunda cosa que vamos a ver es lo que hay detrás de este Ismael cuando fue desterrado. Cosa que nos lo cuenta el libro de Jacer. Aquí se nos cuenta que cuando él se fue allá con su mamá a vivir en el desierto, prácticamente Ismael, que es prácticamente descendiente de todos los musulmanes, árabes y todos ellos, a diferencia, por ejemplo, de los judíos, que se puede decir que la línea directa viene siendo Isaac. Entonces, pues nos da dos grandes naciones, dos grandes divisiones, que por un lado, pues Dios ha mostrado cierto interés por ambos, y no es de que discrimine, ay, tú eres del Islam, te discrimino. Ellos creen en Dios, y igual que los judíos creen en Dios, y los cristianos también creen en Dios. Sin embargo, Dios ha permitido que haya diferentes divisiones, y Dios ha estado con todos. Dios tiene marcado que el propósito de todos ellos es que conozcan a Jesús. El Islam conoce a Jesús, los judíos niegan a Jesús, los cristianos aman y aceptan a Jesús. Sin embargo, aquí al menos se ve cómo Dios bendice incluso a lo que es el pueblo, digámoslo así, o sea, al símbolo de los musulmanes, al mundo del Islam. De cierto modo, Dios también está con ellos, los cuida, pero porque Dios es grande en misericordia y grande en amor. Sin embargo, ese amor no puede superar
que se rechace a su hijo. Si no aceptas a su hijo como tu salvador, pues bueno, ya es otros temas en los que no nos podemos meter ahorita, porque estamos viendo solamente en este contexto lo que quiere decir. Entonces, vemos cómo Dios tiene un cuidado en especial con Ismael, que viene siendo como el padre de todo el Islam, el padre de todos los musulmanes y todos ellos. Y algo que nos cuenta el libro de Jasher es que cuando se fue a vivir, ahora sí, continúo, se fue a vivir en el desierto, su mamá regresó también de ya después de un tiempo a Egipto, y ahí le consiguió esposa, se casó obviamente con una, digamos, esposa pagana, y ahora sí podemos darnos un poquito de qué significa todo esto. Pasó un tiempo, regresó la mamá, Agar, regresó junto con su hijo y su nuera al desierto, y vivieron en el desierto y hacían tiendas y se mudaban y hacían tiendas, y en un momento de estos, Abraham le llega la noticia de que están viviendo en cierto lado, y entonces le dice a Sara: voy a ir a buscar a ver a mi hijo Ismael, que tiene mucho tiempo que no lo había visto. Probablemente ahorita ya tenía más de 26 años, creo que han pasado 26 años, algo así, no sé cuánto tiempo pasó. Y entonces ya lo fue a ver y llegó a donde estaba la tienda de su hijo Ismael, y estaba su esposa. Y nos cuenta aquí el relato que cuando llegó Abraham no se bajó del camello porque le había hecho la promesa a Sara que no se iba a bajar. Entonces todo así fue como muy rápido. Llegó como cansado, sediento, y encontró a la esposa de Ismael y le dijo: ¿está Ismael? Y entonces la esposa le dijo: no está, se fue a casar. Y como que no le hizo caso, lo tiró ahí al viejito, ahí está loco, ese quizá que quiere, y se metió y dice que maldecía y le golpeaba a los hijos, y que los golpeaba y que los maldecía, y que incluso maldecía a Isaac, a su esposo Isaac. Y Abraham escuchó todo esto, y entonces como que se entristeció y se enojó mucho. Y entonces, como no le dieron pan, le tomaron el avión, no le hicieron caso, ni siquiera le dijeron quién era. Y aparte ve todo eso, cómo está tratando su esposa a sus nietos y cómo maldice a su propio hijo de Abraham. Entonces Abraham se enojó, le manda a llamar, le dice: oye, por favor, ven. Sale y le dice: ¿qué pasó? Y le dice: por favor, cuando llegue tu esposo Ismael, dile: vino un hombre ya viejo, así era su parecer viejo, y me dijo que cuando llegaras te contara que desecha este clavo que tú has puesto aquí de tu tienda y cámbialo por otro clavo. Y entonces Abraham ya se fue, y llegó Ismael y le dijo esto su esposa: oye, vino un viejito ahí que le dijo que te dijera que el clavo de tu tienda lo cambiara por otro clavo. Y Ismael entendió que era su padre el que había venido a visitarlo, y entendió el mensaje que le había dado su padre. Bueno, ¿por qué no está incluido, insisto, tanto este libro de Jasher? Porque quizá puede romper con el propósito, con la dirección que va a la Biblia. La Biblia en general nos habla de que el hombre no puede abandonar a su mujer, y que si los dos, lo que Dios une, que no lo separe el hombre. En el contexto podemos explicarlo de que, bueno, está hablando de Ismael, que no es el del pueblo, que no es parte del pueblo escogido o del linaje santo. Sin embargo, pues puedo hablar de esto en este canal porque queremos tratar de aprender. Este no es el propósito que Dios quiere, librarnos de un matrimonio fallido nada más porque no se funcione. Simplemente yo creo que la dirección o la consigna que Dios da respecto a esto es: puedes abandonar a tu esposa el día en que Jesús abandone a su esposa. Dios nunca va a abandonar a su esposa a la iglesia, por lo tanto tú tampoco deberías abandonar jamás a tu esposa. Pero bueno, teniendo ya criterio y sabiendo que estamos tratando con personas inteligentes y que les gusta estudiar y que pueden entender esto, podemos seguir investigando de lo que nos habla este libro de Jasher y adquirir conocimiento de este. La mujer estaba golpeando a los niños, ya para empezar ahí, bueno. Y aparte estaba maldiciendo a su propio esposo y a sus hijos. Estaba diciendo que Abraham que cambiara ese clavo, refiriéndose a su esposa, para que la quitara y pusiera una esposa que realmente
educara bien a sus hijos, no maldijera a sus hijos, sino que los amara, les hablara con amor y obviamente hablara con amor, hablara bien de su esposo. Y por si fuera poco, que tratara bien a los ancianos, porque ni siquiera le ofreció pan, ni siquiera le ofreció agua. Y esto es lo que podemos aprender de este libro de Jacer, que bueno, quizá tiene otra perspectiva y que quizá por eso Dios no lo permitió que se incluyera, pero igual forma podemos adquirir y seguir aprendiendo conocimiento de esto. La historia continúa que cuando pasó mucho tiempo después, creo que fueron 3 años, Abraham volvió a decirle a Sara: voy a ir a ver a mi hijo Ismael, a ver cómo está, porque tiene muchísimo tiempo que no lo veo. Y bueno, realmente nunca lo vio, entonces volvió ahora sí a ver si estaba, y se encontró que cuando llegó ya no estaba esta mujer, sino estaba otra mujer. Llegó la mujer y le preguntó que le ofreció agua y le dijo: toma, debe estar sediento por tu viaje. Le preguntó obviamente dónde está mi hijo Ismael. Le dijo: no está, fue a cazar, pero va a regresarme en la noche. Y entonces fue y le ofreció agua y le dio pan y apresuró a Abraham para que comiera. Come, conforta tu alma y tu espíritu de tu largo viaje. Y entonces Abraham comió y bebió y se confortó su alma y le dijo a esta nueva mujer, nueva esposa de Ismael, le dijo: bueno, cuando venga Ismael, por favor dile: vino un hombre viejo, así era su aspecto viejo, y no le pregunté de dónde era, pero me dijo que te dijera que el clavo que has puesto ahora en la tienda es muy bueno, no lo deseches. Y entonces cuando llegó Ismael, bueno, Abraham se fue, llegó Ismael y la esposa dice así el texto: salió con regocijo a recibirle y con corazón alegre. Qué gran perspectiva tenemos de estas dos mujeres. En el texto también mismo nos dice que esta mujer la cual Ismael desechó primero, a su primera esposa la desechó, que prácticamente venía de Egipto, pero esta segunda esposa la consiguió él, no la consiguió su mamá, y se fue a buscarla a la tierra de Canaán, a la tierra prácticamente de su padre, o sea, era de su misma fe. Por lo tanto, tenemos que quieres evitarte problemas en tu matrimonio, consíguete de una vez una esposa que sea de tu misma fe. Es el mismo principio bíblico, no se casen en yugo desigual. Obviamente aquí está otra perspectiva y otros pequeños detalles quizá pueden ser delicados para la gente, pero es el mismo mensaje. O sea, no solamente hablando de la fe, de lo que creía, porque la sacó de su misma tierra, sino que la actitud de esta mujer era muy diferente, porque no nos dice sobre los niños, pero obviamente si sale con regocijo a recibir a su esposo y con el corazón alegre, seguramente también tiene el mismo trato con sus hijos. Y además lo podemos comprobar porque ella fue corriendo primero para darle alimento, pan y darle agua a este viejito que tampoco conocía. Y entonces este es el principio que nos puede dejar lo que hay detrás de la Biblia en el libro de Jacer. Finalmente el texto del libro de Jacer continúa con lo que ya leímos, de que, bueno, más o menos, Ismael se fue a vivir otra vez con su padre. Ya prácticamente ellos ya estaban grandes, tanto Ismael como Isaac ya estaban grandes, y regresaron a vivir con su padre Abraham por un tiempo. Y fue cuando sucedió esto de que los hijos de Abimelech, los siervos, no sé quiénes eran, vinieron, le robaron a Abraham un pozo, y entonces Abraham fue a hablar con Abimelech y le dijo: oye, ¿qué es esto? Y Abimelech dijo: yo no sabía de esto y tenemos a testigo por Dios de que pues no sabíamos esto. Y así que Abraham fue cuando hizo el pacto, le dijo: bueno, te doy ovejas así como tú también me diste muchas riquezas, me dejaste vivir en paz en tu tierra, mantenemos esta paz y que estas ovejas me sean como testigo de que estamos teniendo paz. Y fue ese gran acuerdo que tuvieron, que es por eso que se llama Berseba. Es lo mismo que se relata en ambos libros. Y con esto terminamos este capítulo y comenzamos el genial capítulo número 22, que tiene muchas cosas. Nos vemos.